Siempre me ha gustado pensar que la educación debe ser como un rompecabezas. Y quiero pedirles algo en este momento. Quiero que levanten la mano todos los que alguna vez en su vida han armado un rompecabezas. Perfecto. No bajen su mano, por favor, porque ahora necesito que los que la levantaron la mantengan así hasta el final de mi charla. No, es broma. Bien. Y es que quiero que pensemos ahora en algo. ¿Qué es lo que más nos gusta de un rompecabezas? Sé que las respuestas pueden ser muy diferentes. Algunos dirán que les gusta por la imagen bonita que se muestra al final, otros porque los entretiene, y sé que habrán algunos que dirán que un rompecabezas representa un reto a vencer. Pero sé que muchos estarán de acuerdo conmigo en el aspecto en que un rompecabezas tiene algo que a mí me encanta, y es que nos permite disfrutar tanto del proceso en sí como del resultado final. Y es que así debería ser la educación. Porque algunas veces en educación nos enfocamos tanto en el resultado que vamos dejando de lado el proceso final. Y a nuestros estudiantes les enseñamos a pasar todo el año pensando en el resultado final y olvidamos de enseñarles a disfrutar del proceso de aprender. Hoy quiero compartir con ustedes una técnica que nos va a permitir mantenernos enfocados en ese proceso de aprender y se llama redalimentación. Pero para poder entender esta técnica, quiero compartir con ustedes dos historias. La primera es de una joven que conocí hace 15 años, cuando fui su profesor de artes industriales en el colegio. Susana era una joven inteligentísima. Ella sacaba 100 en cualquier evaluación escrita que yo le realizara. Sin embargo, cuando íbamos a la parte práctica, sus calificaciones no eran tan buenas. Recuerdo que en aquel entonces, y a pesar de ser un profesor joven e inexperto, a diferencia clara de hoy en día, que soy un profesor mucho mayor e inexperto, me acerqué a ella para comentarle por qué esa diferencia de Susana en el taller. Y ella me dijo: profe, es que me da miedo fallar, me da miedo hacer las cosas mal y que mi proyecto quede feo y no ganarme la nota. Entonces comprendí que Susana estaba preocupada, pero estaba preocupada por el resultado final, por su nota, y se estaba privando de disfrutar de ese proceso de aprender. Así que también comprendí que tenía que hacer algo. Y para la próxima lección, que iba a ser de soldadura, recuerdo que quise probar algo diferente y les traje videos de diferentes personas realizando el proceso de soldar para que ellos los vieran en el taller. Y al finalizar, le pedí a Susana precisamente que pasara al frente y que nos explicara qué había entendido de esos videos. Recuerdo que mientras Susana hablaba, uno de sus compañeros pasó al frente y le dijo: hey Susana, ¿por qué usted dobla la mano de esta forma mientras utiliza el equipo de soldar? Susana lo volvió a ver y le dijo: no tengo ni idea, pero es que así lo hacía el muchacho en el video. Y entonces este muchacho se acercó nuevamente y le dijo: hey, eso yo nunca lo vi. Y de repente todos mis alumnos empezaron a hablar de lo que ellos habían entendido y cómo lo habían entendido. Y se formó un debate que les permitió socializar ese conocimiento. Y esa socialización del conocimiento fue lo que les permitió generar una experiencia de aprendizaje en ese momento. Bien, con respecto a este tema del aprendizaje y de la socialización, no solo ellos aprendieron, yo también aprendí, y aprendí lo que precisamente Albert Bandura en 1977 nos había enseñado con su teoría del aprendizaje social, la cual explora ese momento en el que un estudiante toma el papel de aprendiz y mediante la observación, el pensamiento y la asimilación logra generar un conocimiento que puede ser utilizado como referencia la próxima vez que él se enfrente a la parte práctica. Con respecto a Susana, no les voy a decir que dedicó el resto de su vida a las artes industriales o que ahora tiene un taller de soldadura, pero sí les voy a decir que ese día Susana aprendió a soldar, pero también aprendió a no tener miedo, aprendió que los límites no existen y que ella es capaz de hacer más cosas de lo que ella se imaginaba. Ahora quiero pasar a la segunda historia, y esta historia es un poco más moderna, y es la historia de un joven que se llama Simón. Él llegó a trabajar a la misma empresa para la cual yo laboro, y recuerdo que ese primer día, mientras yo impartía mis clases de tecnología, Simón revisaba constantemente su teléfono celular.
Yo quise llamarle la atención en ese momento, pero con un pensamiento un poco malvado, dije, voy a darle una lección a este muchacho, una lección que nunca olvide. Así que dejé pasar un par de temas más. Y cuando terminé, me dirigí a él y le dije, vos, Simón, ¿podrías por favor pasar al frente y decirnos qué has aprendido hoy? Simón tomó su teléfono celular y se dirigió al frente de la clase. ¿Y saben qué pasó? Simón me hizo un excelente resumen de todo lo que hemos visto hasta ese momento. Y como si fuera poco, también me dijo, por cierto, Pablo, quiero hacerte una corrección. Es que usted nos había dicho que en 1935 se hizo la primera computadora, pero en el 35 solamente la diseñaron. No fue hasta 1938 cuando en realidad la pudieron construir. Y con esa sonrisa pícara y jovial, volvió a ver el resto de la clase y les dijo, eso lo aprendí en internet. Y es que esta nueva generación de estudiantes representa un gran reto para nosotros los docentes, porque ahora debemos competir por su atención. Debemos ser y hacer que nuestras clases sean lo suficientemente entretenidas como para lograr capturar su atención y robarnos ese tiempo. Y como si fuera poco, debemos competir contra factores de distracción en el aula, como por ejemplo sus teléfonos celulares. Y quiero que hablemos de números un momento, porque el sexto informe del estado de la educación costarricense nos indica que un 28% del tiempo de clase, los y las estudiantes lo están dedicando a actividades poco relacionadas con el aprendizaje, como por ejemplo el uso de sus teléfonos celulares. Ante esta realidad, yo me empecé a preguntar como docente, ¿cómo podía sacar algo positivo de esta situación? Y lo primero que tuve que hacer es entender por qué razón Simón hacía esto. Y la respuesta la encontré en la teoría del constructivismo de Piaget, la cual expone que el aprendizaje es esencialmente activo. Entonces entendí que Simón estaba buscando eso. Él quería tener una experiencia de aprendizaje y que no fuera solamente activa, sino que además fuera una experiencia del tipo del cual él y toda su generación están acostumbrados. Simón quería tener una experiencia de aprendizaje interactiva. Y es que qué difícil para los docentes pensar en interactividad en entornos, por ejemplo, como un aula donde no existan factores como la tecnología o el internet. Y justamente esta mezcla de ideas, esta mezcla de conceptos fue lo que trajo a mí una idea que se basa en un principio de la electrónica que se llama realimentación. Y quiero preguntarles algo acá nuevamente. ¿Cómo podríamos lograr nosotros que dos dispositivos diferentes que han sido fabricados de forma diferente y han sido programados de manera diferente y forman parte de un mismo sistema nos entreguen una misma respuesta al final? Pues la clave acá es la realimentación, la cual se basa en que todo lo que calcula o piensa, si lo podemos decir así, este dispositivo se lo comunica a este otro y viceversa. Podríamos incluso decir, en otras palabras, que la realimentación se da cuando dos dispositivos diferentes dentro de un mismo sistema socializan sus resultados parciales para lograr llegar a un único resultado final. Justo como lo hicieron mis estudiantes en el taller de artes industriales 15 años atrás. Y este momento es en el que una pregunta lo cambia todo. Yo me pregunté, ¿qué pasaría si... ese soy yo, esos no son los dispositivos. ¿Qué pasaría si esos dispositivos los reemplazamos por personas? Y justo acá es donde nace la realimentación. Y quiero que pensemos en una clase normal, pensemos en nuestros alumnos. Porque todos ellos son como dispositivos diferentes y todos han sido programados de manera diferente desde su niñez, lo cual hace muy común que si les damos una información, cada uno la va a procesar de manera diferente. Y esto es lo que busca la realimentación. Busca crear una calibración del conocimiento por medio de la socialización y el aprendizaje en sociedad. Sé que ustedes me dirán tal vez, o algunos se pregunten, bueno, pero eso, ¿en qué momento lo puedo poner en práctica? Quiero que pensemos en esto. Hay un gran valor agregado que me da a mí la realimentación
y es que me permite integrar tanto la tecnología por medio de los teléfonos celulares como el uso de la internet en nuestra clase. Les voy a poner este ejemplo. Es que jamás va a ser lo mismo escuchar al profe Pablo hablar de la Segunda Guerra Mundial que, por ejemplo, ver una cápsula en video de History Channel. O pongamos al profe Pablo haciendo garabatos en la pizarra mientras les intenta decir a sus alumnos que eso es una célula, cuando podríamos tener a nuestros alumnos bajando modelos tridimensionales de la célula de internet para poder compartirlos con todos sus compañeros. Yo incluso me atrevo a pensar en Simón en educación física, cuando el profe pita penal y de repente Simón en media mejenga saca su teléfono y le dice: profe, no fue penal, porque la regla 14 de la FIFA dice que bla, 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 bla. Entonces, las posibilidades son infinitas. Pero lo que más me gusta a mí de la red de alimentación es que no tiene costo y que utiliza recursos que ya de por sí están en las aulas, aunque nosotros no los utilicemos. Pero quiero que regresemos al rompecabezas con el cual inicié esta charla. Faltan piezas. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Alguien sabe qué falta? Por 5 puntos en el trabajo cotidiano. Exacto, faltamos nosotros, faltamos los docentes. Y somos piezas importantísimas en este rompecabezas porque tenemos una gran misión. Y es que no importa si tenemos 30 años de ser educadores o si empezamos el año pasado, todos tenemos que generar ideas nuevas que logren cambiar la educación de nuestro país. Y a nuestros estudiantes tenemos que empoderarlos para que ellos aprendan que no existen límites, que no hay barreras y que aprender puede llegar a ser divertido también. Pero además, debemos aplicar este concepto porque quiero que piensen en algo. No importa si usted es estudiante o es docente, si somos papá, mamá o si somos hijos. Tanto usted como yo, todos tenemos algo de Simón y de Susana. Muchas gracias.